Cuento 170. El divertido mortal osado que contaba cuentos arriesgados. Había una vez entre los verdes prados del cielo de los cielos, entre brisas pacíficas y flores de colores, un duende divertido llamado el mortal osado, que en esta ocasión estaba pensando la manera en cómo impresionar a sus excelencias de los cielos con alguna trastada divertida, pensando que así Dios tendría ganas de revolver entre sus tesoros del cielo para que algo le fuera dado en recompensa. El mortal pensaba mientras iba al palacio divino que le contaré a su excelencia Dios para que se divierta un poco, pues sé que no han pasado buenos tiempos últimamente con lo de los asuntos de Dios. Creo que entraré hoy subiendo a su ventana y les sorprenderé desde el ático, me iré a colar por el hueco del techo, seguro por allí no está muy accesible, pero a ver si se dan cuenta de que estoy y me ayudan a bajar. Entonces el duende osado subió por la escalera de emergencia, si el palacio tenía una escalera de emergencia que subía hasta el techo del palacio. Allí se coló el mortal osado entre las barandillas, pues era muy delgaducho y entraba de sobra por las barandillas. El mortal subió a lo alto del tejado. «Jope, qué limpio está esto», dijo. «Normalmente hay telarañas en los áticos, pero Dios limpia hasta el último rincón. ¿Quién les habrá mandado a limpiar todo tan bien?». Entonces el duendecillo se coló por donde las vigas del techo. Era muy arriesgado caminar por las vigas, así que se sujetó a ellas pues estaban limpias, y no es muy lógico que una viga esté tan limpia, pero es que los del servicio limpiaban hasta las vigas, pues ya sabía Dios que hoy el duende osado iba a subir al techo. Entonces el mortal osado, es decir el duende osado porque era un duende, fue mortal una vez, pero ahora se había vuelto duende. El caso es que el duende iba directo a la lámpara del techo, y dijo: «Ahora voy a saltar a la lámpara», y entonces tiró de la cuerda que sujetaba la lámpara del palacio. Esto alertó de inmediato a los ángeles que estaban preparando la ceremonia de Dios, pues hoy la iban a coronar por su 700.000 vez. Así el mortal, es decir el duende osado, movía la lámpara para acercarse a ella y columpiarse para llegar al otro lado de la azotea. «No es más fácil que entres por la puerta», se reían los ángeles. «¿Qué haces ahí, Jordi? ¿No sabes que es peligroso andar en las vigas del techo?». Y Jordi, entonces el duende osado se escondía. «No te escondas, Jordi, te hemos visto columpiar la lámpara». «¿Cómo sabes que soy Jordi?», dijo Jordi con una voz grave, y los ángeles rieron. «Vamos Jordi, baja por esta escalera», y le acercaron la escalera que bajaba hasta la habitación donde preparaban la ceremonia. «No soy Jordi», dijo Jordi esta vez con una voz aguda. «No soy Jordi», dijo con una voz extraña saliéndole un pequeño gallo. Los ángeles rieron. «Jordi, que tienes 40.000 años ya, no te hagas el adolescente». 40.000, ¿será posible? ¿Tantos? Y dijeron a Jordi de nuevo: «Jordi, baja antes de que se enteren en el cielo que te has colado en la ceremonia». Y Jordi dijo: «¿Qué me dais a cambio?». «Pues deseo un premio por venir a qué, Jordi? ¿A qué has venido? ¿O es verdad? He venido a, no te lo digo». «¿Por qué no, Jordi? Haz el favor de bajar ya». «Vale», dijo Jordi, y Jordi se bajó por la escalera. «A ver, Jordi, ¿qué tratabas de conseguir? ¿No sabes que no se puede burlar la guardia de palacio? Ahora, ¿cómo le decimos a Dios que se ha colado alguien? ¿No crees que se enfadará de que alguien haya conseguido entrar? Aquí no entra cualquiera, Jordi, ya te dijimos lo que eran las reglas del cielo. Aquí hay que pedir audiencia o venir con las hermanas citados, y no jugando como haces tú». «¿Por qué no?». «Porque tienes tropecientos años ya como para venir a escondidas, te sabes muy bien la ley de Dios, Jordi. Ahora por listo ven a ayudarnos a colocar las sillas estas y estas otras para las hermanas y para el pueblo de Dios». «Pero ángeles, que Jordi, si yo no he venido a trabajar, ¿a qué has venido? ¿A por el tesoro de Dios? ¿Así?». «Sí», admiró Jordi. «Pues qué plan». «Si es mi plan, quiero obtener un regalo». «¿Para quién?».
Pues para fardar por el pueblo de que molo mucho, sí. Sí, entonces quieres aparentar. Los ángeles avergonzados de Jordi dijeron, pero ¿cómo te atreves? ¿Cómo se te ocurre tomar uno de los tesoros de Dios para hacerte el molón? Porque me gustaría conseguir la joya, la de Dios. Esa ya la tienes, Jordi. ¿Dónde está? Y los ángeles rieron. Está en tu corazón de duende osado. Oh vaya, si vaya, Jordi, tu corazón es el tesoro de Dios y lo has traído aquí. Tenemos que decir a Dios que ha llegado su tesoro, yo. Pero si yo soy el que quería el tesoro de Dios, y los ángeles rieron, pasad todos, dijo el ángel divino, y entonces se abrieron las puertas del trono. Jordi, ven, dijo una voz clara y preciosa de mujer divina, soy Dios. Jordi, sé que has venido a verme a escondidas. Si Dios, dijeron los ángeles, Jordi viene a escondidas, porque Jordi, dijo Dios asomándose al lugar de preparación de la misa, que te trae por aquí, mortal, dice que ha venido a por tu tesoro más importante. Dios, oh qué osado. Dijo Dios, pero sabes que ese tesoro eres tú, Jordi. Yo. ¿Por qué yo? Porque sí, no tengo aquí tesoros, Jordi, pues Dios es pobre, sí. ¿Y por qué hay ese pan ahí? El pan, me lo han ofrecido las almas por su bondad. Entonces Dios es pobre. Sí, Jordi, Dios es pobre, pero te tengo a ti. Tú me traes algo, Jordi, o yo solo venía a por algo que me dieras. Yo también soy pobre, entonces Dios, me puedes dar aunque sea un poco de ese pan. ¿Quieres el pan, Jordi, el de los del pueblo? Sí, por favor, Dios, dame un poco de pan. Jordi querido, el pan se da en la ceremonia, no debes venir a escondidas a por el pan, Jordi. ¿Por qué no? Porque como se enteren todo el pueblo, primero se enfadarán contigo y luego conmigo si llego a dártelo, pues me pones en un compromiso, Jordi. ¿Por qué? A ver, Jordi, eres tan inocente que no te das cuenta que el pan me lo traes tú, yo. ¿Dónde está? Aquí vienes con un cuento precioso para mí, yo. Pero si yo he venido a tomar el pan. Este pan, Jordi, es figurativo, sí. Entonces no es tu tesoro. Sí y no, ¿por qué no? ¿Y por qué sí? El pan es representación del amor de Dios, Jordi, es a Dios a quien se ama y se espera y nada más. No hay pan, sí que hay, Jordi, este de aquí, pero es para hacer algo en la ceremonia. ¿Algo? ¿Qué algo? Pues una ofrenda de amor. El pueblo me ha dado este pan humilde, pero el pan no es en sí el tesoro es mi pueblo, Jordi. Vale, entonces este pan, ¿para qué es? ¿Lo quieres? Sí, pero no tiene nada, Jordi. No. ¿Por qué no? Porque lo importante está en reunirnos y contarnos cosas que nos preocupan. El pan es el símbolo del amor, Jordi, pero en sí, solo es pan. ¿Por qué? Porque ya te digo que lo importante no es solo el pan sino la reunión, y que tú nos ofrezcas algo también, Jordi. Tengo algo que ofrecer. Jordi, si has venido aquí es para rendirte ante mí. Rendirme si yo solo quiero algo para volver y fardar ante todos. Jordi, sé que sabes que Dios no tiene nada. ¿De qué quieres fardar, Jordi? Si aquí no hay más que amor. Y el amor es valioso, pero se recibe en ilusión, Jordi, y no en nada material o espiritual de lo que presumir. Entonces no tienes nada, Dios. No, Jordi, no tengo nada, pero si entras por aquí verás algo. ¿Dónde? Y Jordi fue llevado a otra sala, allí en la sala estaba el pueblo de Dios, y Jordi se sorprendió. ¿Está aquí tu pueblo? Sí, Jordi, es mi humilde familia. Y no fardan de nada. No, Jordi, somos pobres como te he dicho, pero estamos aquí por el amor verdadero. ¿Quién es? La familia de la familia. ¿Quién es la familia de la familia? Jordi, la familia está ahí en el trono. Esta es la sala del trono, pero no se ve a nadie, porque le tapan sus protegidos. ¿Así? Allí al fondo hay alguien, sí, pero no te dejarán verle. ¿Por qué no? Porque es tímido. ¿Quién es Dios? Es mi amada familia, no solo uno sino toda mi familia. Pues no quería venir a interrumpir nada. No te preocupes, Jordi, dijo un ángel, estamos en nuestra forma humana para honrar el pan. ¿Y qué debo hacer yo aquí? Tú,
¿eres el cuento Jordi? Yo el cuento, sí, vienes a contarnos el cuento pero la familia de Dios solo te escuchará y no la verás aún, ¿por qué no? Porque aún tienen miedo, ¿de qué? De muchas cosas Jordi. Soy molestia Dios lo estoy viendo, no Jordi ven y siéntate cerca de Dios, y los demás. Los demás protegen a la familia, ¿de quién? De ti mortal. Soy un mortal. Si Jordi eres un mortal, la familia tomó miedo de los mortales, pero quería verte Dios y sus familias del cielo. Pero de verdad sois tan pobres que no tenéis nada. Si Jordi a ti pues tú eres nuestro tesoro, ¿por qué? Porque estás vivo. Ah, y ellos están esperando, ¿el qué? Pues su cuento Jordi, sube al trono ese de ahí, hay un trono para mí. Si tú estarás hoy en el trono y nos contarás el cuento mientras Jesús, María y José, que no te los voy a presentar de momento escucharán tu testimonio. Tengo un testimonio. Si Jordi, vienes a pedir la clemencia, la piedad purísima, la redención y el perdón, todo eso Dios. Si Jordi, tengo que convenceros de algo. Si Jordi, de que tu cuento merece la pena. Ah, entonces he venido a dar algo. Si Jordi, me temo que sí. Entonces los ángeles llegaron, se abrió el paso de las gentes, y llegaron 3 ángeles, somos los que te acompañamos Jordi, ¿a qué? A tu trono, no querías gloria, pero ¿y los demás? Los demás esperan que les cuentes algo precioso, pues están aquí esperando tus noticias. ¿Qué noticias? No sabemos Jordi, pero portas algo que a Jesús le gusta. Yo, ¿por qué? Si has sido capaz de colarte en la ceremonia es porque algo traes, yo. ¿Pero por qué? Entonces los ángeles le dijeron por favor Jordi sube al trono que te ha puesto Dios en tu gloria. La gente estaba seria y preocupada, por muchas cosas y Jordi en su admiración no entendía nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué he de subir a este trono? Tú querías la gloria Jordi, te la ofrecemos. Pero no tanta, dijo Jordi, bueno es en realidad temporal esto, ¿hasta cuándo? Hasta que diga Jesús. ¿Pero qué quiere de mí Jesús? Jordi no pronuncies su nombre o se dará por aludido y sentirá que hablan de él. Vale Dios, entonces voy al trono, si Jordi ve al trono. Entonces Jordi se sentó en el trono, y todos admiraron ha llegado Jordi, sí ha llegado. Decían todos, ahora el Señor Jesús y su familia escucharan tu cuento, mi cuento, eres el cuentacuentos Jordi, yo. Porque si lo que venía era a por el tesoro, pues el tesoro eres tú, entonces ya tengo lo que necesitaba, sí Jordi pero ahora los demás quieren el algo que tú portas, así. ¿Por qué? Porque nos queremos divertir, porque aquí estamos serios Jordi y somos pobres. Nos acostumbramos a estar en silencio Jordi, y a no ver nada más que nada, pero has venido tú Jordi, pero si no tenéis nada que puedo obtener yo. Todo Jordi, todo. Nuestra atención es tuya, Jesús te escucha Jordi. Entonces Jordi se sonrió y empezó a reír, todos se miraron y algunos se sonrió pero casi todos estaban aún serios, ¿o aún estáis serios? Dijo Jordi, si Jordi dijeron los ángeles estamos serios pues no es broma nada de lo que ha pasado, ¿no? ¿Por qué no? Tú vives en el amor Jordi, danos el tesoro, yo. Si tú, y Jordi dijo, bueno pues entonces os lo daré y entonces todos sí que se sonrieron y otros se emocionaron, Jordi va a entregar el algo a los vacíos, dijeron todos. Jordi no podía soportar tanta solemnidad del cielo y tanta atención, en verdad he venido a caer a la propia encerrona que me he hecho yo con mi juego de niño, sí Jordi, dijeron por allí. Jesús aún tiene temor Jordi, ¿por qué? ¿Por qué no confía ya? ¿Por qué no Señor? Preguntó Jordi, y nadie contestó. Las almas se miraron y allí nadie dijo nada. Estaban esperando su cuento. Entonces Jordi levantó de su trono esperando sus reacciones, pero nada, nadie se arrodilló ni hizo nada especial, estaban allí de pie, esperando la señal a sentarse por Dios, sentaos dijo Dios, y todos se sentaron y Jordi también se sentó.
Vale, pues os contaré el cuento, dijo Jordi, ese que esperáis con anhelo. Y Jordi, algo nervioso por la atención, pidió un poco de agua. Admiraron, ¿quién pide agua en el reino? Aquí tenemos sed, Jordi. Vivimos en sed y hambre, Jordi. ¿Por qué? Porque no necesitamos tanto. Somos pobres, Jordi. Ah, es verdad, y no queréis cosas. Oh, Jordi, ¿las cosas para qué son? Sino para nada. Dijeron por allí otros ángeles. Oh, vaya, pues entonces no tenéis ni agua. Un poco sí, Jordi, pero es mejor que no la pidas, pues aquí todos estamos sedientos. Oh, vaya, sí, vaya, Jordi, pero ese es el apetito mortal, es pura ansiedad lo que tienes, Jordi, dijo Dios, en verdad no se necesita más un puñadito de arroz al día, solo uno. Bueno, un poco más, pero se necesita muy poco, Jordi. Vale, dijo Jordi, entonces me adaptaré las normas, Jordi. No es por normas, es que no tenemos nada. Ah, vale, entonces me adaptaré a lo vuestro. Bueno, Jordi, de donde vienes era la abundancia, y sabemos que has tenido mucho, pero ahora estás con los pobres y los pobres tienen otras costumbres. ¿Qué costumbres? Pues escuchar, ¿por qué? Para obtener información y sobrevivir. Oh, vaya. Sí, Jordi, los pobres son supervivientes. Ah, bueno, pero tengo que contaros el cuento, Jordi, necesitamos el cuento, ¿por qué? Para admirarnos unos a otros y vernos felices. Vale, Dios, y entonces Jordi empezó su cuento. Os contaré uno cortito y casi todos se sonrieron. Este es el cuento del pan que fue dado de verdad a los cielos más bonitos que hay y que son divinos y no estaban vacíos como parecía, sino llenos de amor y cariño. Un cariño que saciaba todo porque era pura bondad, aquella bondad la que portaban las inocentes y amadas personas que lo componían. Y todas eran muy bellas. El Señor Jesús seguía allí callado. De verdad nuestro amado Señor, dijo Jordi, ha pasado mucho, y vosotras también, pero ha llegado el momento de encontrar el sentido a todo. ¿El sentido?, preguntaban algunos. Pero entonces en mitad del cuento el mortal fue interrumpido por su madre, y Jordi tuvo que marchar. Así Jordi pidió seguir en otro momento a las queridas almas, así Jordi se levantó del trono y dejó a los cielos esperando un nuevo cuento. Jordi dijo: volveré, esperadme, pero ya en otro cuento, y Jordi, sintiéndolo mucho, terminó el cuento. A Jordi le llamaban a cenar. Así que dijo a los demás: cenad el pan de Dios mientras yo voy a mi casa. Sé que no necesitáis mucho de comer, pero vuestras almas necesitan jugar. Esperad un poco, yo volveré. Os traeré cena para vosotros, que serán más cuentos, pues de verdad poco necesitáis. Volveré. Dios, dijo el mortal osado a Dios. Y así el mortal se fue de nuevo, dejando a todos con la intriga. ¿Y sabéis qué trajo? Pan, agua y mucha diversión que por siempre todos quisieron, pues Jordi fue a por todo lo que pudo para vosotras. Tranquilas, ahora voy a llevaros algo. Y Jordi terminó y puso fin a su cuento. Las almas esperaron un poco, pero estaban tranquilas de que Jordi volvería a sembrar en ellas la felicidad. Fin.